uno lo que faltaba. Bueno, otra de las noticias que comentamos ayer muy al pasar, porque hemos estado tan metidos en otras cosas, fue que la Corte Suprema confirmó precisamente ayer en la tarde el desafuero del diputado Joaquín Lavín en el caso Maipú, ¿no? Que más bien ha protagonizado su mujer, pero que lo tiene a él ahora no solamente como cónyuge, sino también como, bueno, lo tiene a él como imputado, y a partir de ahora podrían tomarse avanzar, digamos, y hacerse más diligencias. Queremos hablar de este tema con José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú. Sabemos que la Municipalidad, además, es la querellante, así es que vamos a hablar con uno de los abogados querellantes. ¿Qué tal, José Pedro? Bienvenido a Infinita. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues, muy bien. Qué bueno. Contenta de poder hablar con usted de este tema porque, como le digo yo a Kiki, y siempre le advertimos a los auditores, son tantas las noticias que van quedando en el camino y tantas las urgencias que marca la agenda, que hay temas que van quedando como rezagados, pero no porque se encuentren cerrados. De hecho, esta querella en contra de la alcaldesa está sumamente abierta, más allá de que la vimos en prisión preventiva, pero bueno, prisión preventiva no es todavía una condena, aún no ha habido una acusación, entiendo, formalmente. Así es que tratemos de ponerle al día a los auditores, abogado, en qué va esto. Muy bien, a ver, le cuento. Nosotros interpusimos la querella en contra de la exalcaldesa y su círculo más cercano en diciembre del año 2021. En enero del año 2024 se formalizó la investigación en contra de la exalcaldesa. Y así fueron avanzando esta investigación, y en paralelo se abrió una arista en contra del actual diputado Joaquín Lavín. Y ayer lo que tuvimos fue la confirmación de la resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en orden a dar lugar a que se formara causa en contra del diputado Lavín, y por lo tanto se pueda solicitar medidas cautelares en su contra. Eso fue confirmado ayer por la excelentísima Corte Suprema, lo cual nos deja a nosotros muy satisfechos. Nosotros fuimos, el municipio de Maipú, fuimos los primeros en querellarnos en contra del diputado cuando vimos que existían antecedentes contundentes de su intervención en distintos ilícitos. Por lo tanto, nos deja muy conformes y muy satisfechos la resolución de ayer de la excelentísima Corte Suprema. Eso en el caso del diputado Lavín. En el caso de la exalcaldesa Katy Barriga ya se presentó acusación en su contra. Ella está acusada. ¿Y cuándo va a ser, perdón, abogado, la audiencia de preparación del juicio oral? La audiencia de preparación del juicio oral iba a ser ahora, hace 3 semanas, pero por solicitud de la defensa, esta se aplazó hasta el mes de agosto, julio del presente año. Así es que estamos a la espera de poder preparar ese juicio oral y prontamente ir a este juicio oral público y contradictorio. José Pedro, déjeme un segundito. A propósito de este plazo que se amplía, que iba a ser ahora el comienzo del juicio oral, y se amplía para agosto, yo imagino que eso fue una petición de la propia defensa para realizar más diligencias. Así es, no para realizar más diligencias, porque la investigación se encuentra cerrada en contra de la exalcaldesa. Y entonces y la defensa, de hecho, se desistió en la audiencia de una solicitud de reapertura que había hecho de la investigación. ¿Ya? Se desistió, y por lo tanto lo que ellos pidieron fueron estos 6-7 meses para poder revisar la evidencia, que es bastante abundante. Pero bueno, había muchas solicitudes de copia de evidencia que no había sido solicitado oportunamente por la defensa. Por lo tanto, nosotros intentamos ante el juez de garantía de pedir que este plazo se acotara, pero sin embargo la defensa dijo que no tenía estos antecedentes y que por lo tanto necesitaban revisarlos antes de que se diera lugar al juicio oral. Entonces, ahora, igual llama la atención, estaba viendo la fecha que usted me da, desde que ustedes pusieron querella hasta que se formalizó, pasaron 24 meses, o sea, 2 años. Y desde la formalización hasta ahora han pasado otros 2 años, y ahora van a pasar otros 7 meses. Sí, pero mire, a ver, hay que recordar que cuando nosotros interpusimos la querella en contra de la exalcaldesa, esta investigación se encontraba acotada a un equipo bastante pequeño de la Fiscalía Occidente,
y cuando asume el fiscal nacional Ángel Valencia, esta investigación se deriva a la Fiscalía Regional Oriente, y ahí intervino un equipo bastante extenso, liderado por la fiscal Constanza Encina y Lorena Parra, y ahí se le dio bastante celeridad a varias diligencias, y por lo tanto en un plazo, yo diría, bastante acotado desde que ellos asumieron la causa, que fue aproximadamente en septiembre del año 2023, se formalizó el año 2024. Por lo tanto, estos 2 años que han pasado hasta que se presenta acusación es un plazo bastante razonable en investigaciones de la complejidad que tiene esta causa. Piense usted que es una acusación que es más extensa que la del caso de Soquimich, por ejemplo. Los antecedentes son miles y miles de teras que hemos tenido que los intervinientes ir a copiar a la Fiscalía. Por lo tanto, son plazos bastante razonables. Lo que no parecía razonable era extender en tanto tiempo la audiencia de preparación de juicio oral, y eso, bueno, tuvimos un debate ante el noveno juzgado de garantía, pero finalmente la defensa terminó señalando que necesitaba copiar estos antecedentes y que requerían más tiempo para poder revisar. Así que por eso estamos a esta altura, pero yo diría que son plazos bastante razonables dentro de causas de la complejidad de la causa que estamos hablando. Ahora volvamos un ratito entonces ahora a la persona del diputado, dado que la noticia de ayer era que la excelentísima Corte Suprema había confirmado este desafuero. Usted decía que esto permite pedir medidas cautelares, pero entiendo que previo a eso hay que formalizarlo. Exactamente. Lo que va a ocurrir ahora es que el Ministerio Público va a solicitar una audiencia de formalización, y ahí va a tener lugar la discusión de medidas cautelares personales en contra de él. A esa altura probablemente ya va a ser exdiputado, puesto que su periodo termina ahora el 11 de marzo. Y esperamos que, por la gravedad de los hechos que se le imputan, estas medidas cautelares sean de la máxima intensidad. Nosotros no hemos tomado una decisión respecto a qué medida cautelar vamos a pedir en esa oportunidad. Pero si me dice sí de la máxima intensidad, asumo que están pensando en prisión preventiva, porque esa es la máxima intensidad. Exactamente, esa es una alternativa que a nosotros nos parece razonable, pero prefiero ser responsable, y estos son análisis que vamos realizando con los equipos a medida que conocemos el texto de la formalización y la solicitud de formalización. Entonces prefiero ser responsable y no anticiparnos a ese debate, pero sí mínimamente creemos que se deben decretar medidas ya sea de prisión preventiva o de arresto domiciliario total en contra del diputado Lavín. ¿Cuándo estiman que va a ocurrir más o menos esta audiencia de formalización? Mire, esta audiencia va a tener lugar ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y es un tribunal que lleva bastantes causas. Yo diría que si la Fiscalía pide la audiencia de formalización durante el mes de marzo, debería tener lugar durante el mes de mayo, junio, la audiencia de formalización. Ahora, va a depender siempre de la agenda del tribunal, pero no sé si estoy en lo correcto, pero me imagino, y corríjame usted si no es así, que dado que esta investigación, digamos, se desprende de la investigación principal, que es aquella que afecta a la exalcaldesa, la investigación está avanzada. Y entonces me imagino que en esa formalización, junto con la discusión de las medidas cautelares, también sabemos que se va a dar el plazo de investigación, y uno asume que en este caso el plazo de investigación debiera ser más acotado. Digo, lo que tengo en la mente es que no parece probable que desde la formalización hasta la preparación del juicio oral para el diputado vayan a pasar 3 años, como en este caso. Sí, supone muy bien usted, así que está en lo correcto. La investigación que se dirigía contra la exalcaldesa, en un primer momento nosotros teníamos informes de Contraloría, pero estábamos bastante a ciegas sobre los detalles. Entonces fue una investigación que tomó mucho tiempo y que fueron surgiendo muchos antecedentes durante el periodo investigativo. En el caso del diputado Lavín, yo diría que está bastante bien consolidada la prueba, y estamos en condiciones, y yo en eso espero que sea un plazo acotado el de investigación, porque tal como usted dice, estamos en condiciones con los antecedentes que tenemos de ir directamente a juicio, que es distinto a lo que ocurrió con la exalcaldesa, en que existía
imagínese usted una administración que duró 4 años, en la cual poder dilucidar los mecanismos defraudatorios que llevó a cabo la exalcaldesa era una tarea bastante titánica en su momento, y por lo tanto este no es el caso, evidentemente, y como usted bien supone, esperamos nosotros que sea un periodo muy acotado hasta poder llegar a acusar al diputado y poder ir a un juicio oral en que podamos demostrar los antecedentes que nosotros señalamos desde un primer minuto que consideramos que eran constitutivos de delito. Ahora, José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú, hablemos de los delitos por los cuales se va a formalizar al diputado Lavín. Entiendo que los asociados al uso de recursos públicos y documentos falsos son los que se sostuvieron, no así las hipótesis sobre delito tributario. Sí, mire, ahí existe una discusión, no quiero ser tan técnico para no aburrir a su audiencia, Dele. pero existe una discusión acerca de el efecto que tiene el rechazo de la solicitud de desafuero cuando se pide a propósito de medidas cautelares y cuando se rechaza un desafuero a propósito de una acusación. En el caso de la acusación, la norma es clara en establecer que si se rechaza el desafuero para acusar, se debe decretar el sobreseimiento definitivo de esa causa. Sin embargo, en el caso de las medidas cautelares no se establece un efecto específico al respecto. Por lo tanto, eventualmente el Ministerio Público de todas maneras podría formalizar por el delito del delito tributario. Sin embargo, sería discutible si es que se pueden pedir medidas cautelares, porque precisamente ese era el objeto del desafuero. Pero también es cierto, perdón José Pedro, pero también es cierto que todo esto va a ocurrir o le va a ocurrir al ciudadano Joaquín Lavín, no al diputado, y por lo tanto el afuero, el desafuero a esa altura ya son un tema como del pasado. Mire, es que lo que ocurre ahí es que el Ministerio Público, yo diría que fue bastante serio y conservador en pedir el desafuero del diputado, porque existe la tesis de que se puede generar una incidencia respecto a la época en que ocurrieron los hechos. Él tenía fuero. Por lo tanto, independiente de que cuando se le vaya a formalizar ya no va a gozar del fuero parlamentario, como los hechos ocurrieron mientras era diputado, entonces para evitar ese debate se pide el desafuero del diputado, tal como lo hizo la Fiscalía Regional Oriente. Piensa usted en el caso, por ejemplo, del ex fiscal Guerra, también que se solicitó una querella de capítulos a pesar de que él ya no era fiscal del Ministerio Público, pero precisamente para evitar esta discusión acerca de la época en que ocurrieron los hechos y la investidura que tenía el cargo a la época de los hechos. Por lo tanto, aquí lo que va a ocurrir probablemente, si es que el Ministerio Público decide no formalizar por delitos tributarios, de todas maneras va a formalizar por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, que son los dos delitos por los cuales el diputado efectivamente fue desaforado de manera unánime, tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema el día de ayer. Así que esos son los delitos que eran objeto de nuestra querella. Por lo tanto, nos deja muy conformes y, como le digo, esperamos que prontamente el Ministerio Público pida la solicitud de formalización y discutamos las medidas cautelares contra el diputado. José Pedro, y adelantándome un poco más, digamos, procesalmente, la prognosis de pena para aquellos delitos por los que se va a formalizar al hoy diputado Lavín, y qué tienen en mente respecto a lo que van a pedir. ¿Podrían ustedes pedir lo mismo que pida eventualmente el Ministerio Público o pedir algo, digamos, en paralelo? ¿Cuántos años, si es que estamos hablando de privación de libertad, es que están pensando para el diputado Lavín? Sí, en el caso del fraude al fisco, tiene pena de crimen, por lo tanto, y va a depender también va a ser en carácter de reiterado, por lo tanto, son penas que son bastante altas en nuestro ordenamiento jurídico. Las penas más altas las tiene en materia de delitos funcionarios, las tienen, el delito de fraude al fisco, cohecho, etcétera. Por lo tanto, son penas bastante altas. El tráfico de influencias, si bien no tiene penas tan altas, sí en el fondo se suman a las penas por las cuales se le va a acusar probablemente de los delitos de fraude al fisco. Y de los documentos falsos también. Así es por el uso malicioso de instrumento privado o mercantil. Privado mercantil, ya. Sí, por esta factura.
por estas facturas que se rendían de manera fraudulenta al Congreso. Entonces, son penas bastante altas y en suma, claramente son penas que van a ir más allá de los 10 años al menos, pero prefiero ser responsable, como le digo, y revisar el texto de la formalización antes de adelantarme a las penas que vamos a pedir en su momento. En el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, nosotros coincidimos con la prognosis de pena del Ministerio Público, que pidió 23 años para la exalcaldesa, no así el Consejo de Defensa del Estado, que pidió penas alrededor de 32 años para la exalcaldesa. Por lo tanto, son cuestiones que se analizan al momento de presentar las acusaciones por parte de cada uno de los intervinientes. En cualquier caso, bueno, era claro que para la alcaldesa se estaban pidiendo penas privativas de libertad que no son excarcelables, digamos, que son más de lo que corresponde a la pena fictiva, y mi duda era si respecto de su cónyuge se daba la misma situación, y veo que sí, que también serían penas mayores a 3 años y un día. Bueno, nos ha quedado todo súper claro. José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú, muchas gracias por su tiempo con Infinita. Vamos a estar atentos al próximo desarrollo. Por la muy buena entrevista y por muy informada, así que la felicito también por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.